Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Toma de Tierra, el programa de entrevistas de Encuentro Castellanos Pliego, y con el que intentaremos comprender mejor nuestra sociedad y las transformaciones que en ella se dan. Lo hacemos desde Palencia, una zona un tanto olvidada del poder político y económico, y bueno, intentaremos no despegar mucho los pies del suelo. Hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico de Palencia, más conocido como el Museo del Cordón, y nos encontramos con Rodrigo Villalobos García, que es un vallisoletano con un doctorado en Arqueología Prehistórica por la Universidad de Valladolid. Él tiene un estudio sobre las transformaciones sociales en la prehistoria reciente de la meseta norte de la península ibérica. Su campo de especialización es la arqueología social de las comunidades agrícolas en el interior de la península ibérica durante el Neolítico y la Edad de los Metales. Actualmente es profesor de enseñanza secundaria y mantiene el blog de divulgación de arqueología social Las Gafas de Child. Hace aproximadamente un año publicó el libro Comunismo Originario y Lucha de Clases en la Iberia Prehistórica. Rodrigo, bienvenido a Toma de Tierra. Encantado de estar aquí y de hablar de arqueología, de prehistoria y de sociedad también. Pues muchas gracias por sacar un ratillo para estar con nosotros. Nada, encantado. Lo primero, pues nada, felicitarte por el libro. Muchas gracias. A ti y a la editorial, porque ha sacado, yo creo que una edición manejable y económica, se puede decir, o sea, muy asequible y accesible. Y bueno, el libro es una revisión de la cuestión que se planteó Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el origen del Estado, ¿no? Han pasado 140 años de la publicación del libro de Engels. ¿Qué sigue vigente y qué ha quedado superado? Pues bueno, la verdad es que el libro de Engels, como tú dices, es muy antiguo y es un libro del siglo XIX, hijo de su tiempo, que por supuesto, al tener una importancia política, es un libro con una relevancia política, todavía hoy en día hay mucha gente que lo sigue manejando. Y entonces el libro yo opino que tiene dos ámbitos diferenciados. Uno es el del registro empírico, es decir, los materiales, la realidad material con la que Engels hizo sus especulaciones y sus investigaciones, que eso está totalmente desfasado, porque en el siglo XIX apenas existía la etnografía, que es el estudio de las sociedades sin Estado, y la arqueología prácticamente, bueno, estaba en pañales, por no decir que no existía. Entonces, esa parte del libro de Engels está totalmente superada, pero lo que yo creo que es relevante hoy en día, y por eso un poquito homenajeo el libro en mi publicación, son las preguntas que hizo Engels sobre cómo sabemos lo que es el origen del Estado, cómo sabemos lo que es el origen de la propiedad privada y cómo sabemos lo que es el origen de la familia patriarcal en este caso. Entonces, bueno, las preguntas tienen su interés. La base empírica ha cambiado muchísimo, entonces yo mantengo las preguntas y trato de ofrecer una visión con lo que hoy sabemos 2 siglos después de ello. Tú hablas de patriarcado y tributo, no de familia y sociedad. ¿Describe mejor la existencia de desigualdades? Bueno, a ver, al final las palabras que utilizamos nosotros es un poco arbitrario, es decir, son conceptos. Por ejemplo, yo utilizo lo de patriarcado y tributo como una forma de hablar de 2 tipos de relaciones sociales, de las que Engels hablaba con otro tipo de términos, y que en arqueología prehistórica se lleva hablando también muchísimo tiempo con esos términos o con otros distintos, eso no es un poco irrelevante. Pero lo importante es que son 2 tipos de relaciones sociales, que son la opresión de la mujer por el hombre y que son la explotación de una clase social por otra clase social, que digamos que son dentro de la historia del ser humano, yo creo que bastante determinantes. No son la única fuente de desigualdad, porque como os contaré hay más desigualdades de otro tipo, es decir, eso de la igualdad absoluta y definitiva no existe ni ha existido que nosotros sepamos, es decir, también hay que tener en cuenta que nosotros llegamos a lo que llegamos con lo que conocemos de etnografía y de arqueología y demás, pero sí son 2 tipos de relaciones sociales que no han existido siempre y que han empezado a existir en un momento concreto y que hoy en día, por supuesto, siguen existiendo en la mayor parte del mundo en el que vivimos hoy en día. Y por tanto, yo creo que es lo que le mueve a mucha gente a seguir leyendo el libro de Engels, es que se pregunta por el origen de estas cuestiones que hoy en día todavía nos atenazan a nosotros. Pues sí.
Bueno, quien no pase de la portada del libro puede pensar que es una visión muy personal, incluso un poco tendenciosa, pero vamos, el libro parece más objetivo que la mayoría de libros de divulgación, ¿vale? Dedicas el grueso del libro, en lugar de dar la versión más aceptada por la comunidad científica, a lo que es, o la que más es de tu gusto, diríamos, a explicar cuál es el método de la arqueología social, sus herramientas y su historia. La divulgación, y diría que gran parte de la academia suele huir de estas cuestiones epistemológicas, pero tú pues consigues explicarlas más o menos de forma amena, ¿vale? Es como tú entiendes la divulgación. A ver, yo es que soy historiador y arqueólogo, que yo creo que hay muchos debates un poco ridículos a este respecto, pero la arqueología es una parte de la historia que trata con un tipo de fuentes específico que son los materiales arqueológicos, y yo creo que mi oficio es el de interpretar esos materiales. Entonces, bueno, divulgación hay de muchísimos tipos. Hay una divulgación que puede llamarse muy básica, que es la que, por ejemplo, se da en los institutos, se da en los museos, se da en muchos documentales, que dependiendo del público al que le llegue, pues yo creo que no es necesario entrar en estas cuestiones que son muy complejas, pero a la vez yo creo que sí que hay un público, digamos, interesado en estas cuestiones y que no necesariamente son historiadores o arqueólogos, que puede sentir la necesidad de saber por qué nosotros decimos que las cosas son pues como creemos que son o demás. Entonces yo dedico buena parte del libro, es decir, que lo digo en el prólogo, lo he dicho muchas veces, el libro es una forma de atraer a la prehistoria a la gente interesada por la historia social, que normalmente la historia social se mueve edad moderna y sobre todo siglos XIX y XX, entonces yo pretendo atraer a esa gente a la prehistoria porque yo creo que hay mucho que contar, y también es una manera de contarle a la gente interesada por la prehistoria que todo lo que se puede estudiar de la prehistoria también tiene sus implicaciones sociales y implicaciones en lo que hoy son las relaciones sociales, el Estado, el patriarcado y demás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por un lado, intentar atraer unos a un lado, atraer otros a otro y enseñarles a todos lo de la metodología arqueológica, que creo que es una cosa que en la divulgación, es decir, no por una mala fe ni por nada de esto, pero sino que es muy complicado contar. Entonces, la idea es que tenemos unos materiales arqueológicos y nosotros damos una visión. En el camino hay un proceso y hay mucha teoría y hay muchas técnicas metidas, entonces el resultado puede ser muy variado, que es una de las cosas que cuento en el libro, según quién lo interprete, según qué métodos aplique o según qué digamos, condicionantes tenga esa persona, puede variar mucho. Entonces yo lo que quiero explicar es que nosotros los arqueólogos tenemos una labor que es la de interpretar esos materiales, que eso es exclusiva de la arqueología, aunque tiremos mucho de técnicas analíticas de la química, de la física, de la estadística, pero que al final la interpretación de los materiales y hacer una lectura social de ellos es lo que hacemos los arqueólogos, y trato de contar nuestro oficio de arqueólogos como historiadores. En el libro trata sobre la aparición de las desigualdades en la prehistoria. Parece que está habiendo como un pequeño repunte, ¿no? con estas cosas, ¿no? Con el libro del Amanecer de Todo, de Graeber, también el de Contra el Estado, ¿no? de James C. Scott. ¿Vimos un aumento del interés de estas cuestiones? ¿Por qué puede ser? Pues yo no sé por qué puede ser el interés, pero lo que sí sé es que el conocimiento que se genera en la academia está muy desfasado con el conocimiento que hay en la sociedad en general. Yo esto lo suelo explicar un poco tirando del concepto de Thomas Kuhn, de lo que es ciencia normal, lo que son las revoluciones científicas y demás. Es decir, ciencia normal, según Kuhn, es lo más aceptado en una comunidad científica, que lo fundamenta en forma de manuales y obras canónicas y de consulta y demás. Entonces yo creo que la gente, el gran público, ahora mismo tiene en la cabeza una idea de la prehistoria que son los manuales que había hace 40 años. Porque pues por inercias típicas, es decir, el conocimiento científico se va actualizando y tarda mucho en permear en la gente. Entonces yo creo que quizás hay un mayor interés porque lo que se cuenta en el campo de la investigación científica a veces parece que contradice muchas de estas cuestiones que la gente tiene en la cabeza, y a la gente pues le sorprende o le llama la atención o le genera un interés por ello. Entonces yo creo que, por ejemplo, el libro de Graeber y Wengrow quizás da una visión, en mi opinión, un poquito, no quiero decir conspiranoica, pero un poquito como lo de que esto está demostrado y no se sabe, esto está demostrado y no se habla de ello. Bueno, a ver, sí se habla de ello en la academia, pero es que los académicos tienen una profesión que es ser académicos, investigar,
y tal como está estructurada hoy en día la investigación científica, es que esta gente digo esta gente, yo ya no soy parte de la academia porque soy profesor, yo he estado en la academia, entonces que no hay tiempo para divulgar estas cosas. Hacemos nuestros esfuerzos, nosotros cuando excavamos damos charlas en los pueblos y contamos un poquito de forma adaptada lo que hacemos, pero digamos que no hay tiempo para elaborar una visión sintética y contársela al gran público. Entonces yo creo que el interés viene de que las pocas visiones renovadas que se están dando a nivel divulgativo están contando cosas muy distintas de lo que tiene la gente en la cabeza, y entonces la gente siente mucho interés por conocer lo que no conoce. La arqueología social utiliza conceptos provenientes de la etnografía. En particular usas sociedades igualitarias y de rango y estratificadas. ¿Son las primeras las que se corresponden al comunismo originario? Bueno, como te decía antes, al final nosotros utilizamos conceptos que son un poco abstracciones de la realidad. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la arqueología y en la historia en general es que no hay unos conceptos unificados, entonces, como si puede haber en la física o otro tipo de disciplinas científicas. Entonces, claro, yo utilizo lo de sociedades igualitarias de rango y estratificadas porque creo que son unos conceptos muy correctos para describir lo que yo quiero contar. Es decir, normalmente la gente, esta gente que te decía antes, que está acostumbrada a los manuales que provienen del conocimiento científico pues de hace 30 o 40 años, conocen mejor otro tipo que es el famoso de bandas, tribus, jefaturas y estados, que es como un poquito más popular, pero esa clasificación atiende más a cuestiones políticas y no tanto sociales. Entonces yo elegí este, que también es antiguo, porque se enfoca en concreto a describir cómo funcionan las relaciones sociales de este tipo de sociedades. Entonces, el comunismo originario es otro concepto distinto que parte un poco de la obra de Engels, aunque no llegó a utilizar nunca en su obra, pero cuando se habla de él, a la gente hace referencia a lo que dijo Engels, y digamos que englobaría estas dos primeras sociedades, este tipo de sociedades que tú dices, sociedades igualitarias, aquellas en las que prácticamente no hay desigualdades dentro de todos sus miembros, y que incluso, esto no lo sabía Engels, se ha descubierto con mucha posterioridad, son sociedades que tienen mecanismos para prevenir estas desigualdades. Por ejemplo, a un cazador exitoso no se le felicita por su logro, sino que incluso se le riñe para que no se le suba a la cabeza y se mantenga esta igualdad de la sociedad. Es decir, son un tipo de sociedades que digamos que en el registro etnográfico son bastante escasas, pero bueno, existen. Y luego están ya las sociedades de rango, que son mucho más habituales, que son sociedades en las que existen desigualdades de prestigio, es decir, hay gente más prestigiosa, hay gente que por desempeñar determinados logros es más reconocida por sus iguales, pero en las que está ausente este otro tipo de relaciones sociales que hablábamos antes, que es el del tributo. Porque el tributo es cuando un grupo de personas está obligado por la fuerza a entregarle parte de sus excedentes a otro grupo de personas, que eso es lo que Engels llamaba explotación. En cambio, en las sociedades de rango no existía la explotación, es decir, había excedente, este excedente se movía de muchas maneras, en eso abundo bastante en el libro, porque luego explica muchas cosas que luego vemos en la arqueología prehistórica, pero en principio nadie obliga a nadie a que este excedente sea entregado. Por lo tanto, entra dentro del espíritu con el que Engels define su comunismo primitivo, que son sociedades en las que necesariamente no tiene por qué haber explotación, y no la había, pero en las que sí que hay desigualdades. Por eso, digamos, yo quería incidir en eso, porque hay gente que se piensa en cuanto hay una desigualdad ya se va al garete toda la utopía y demás, y no, bueno, pues son sociedades en las que puede haber desigualdades de prestigio, puede haber desigualdades digamos, de posesiones, pero eso no implica que una persona tenga que trabajar para otra y entregarle parte de su trabajo y de sus recursos. Y te quería preguntar, ¿cualquier sociedad estratificada sería estatal? Eso también depende de los conceptos, porque digamos que en arqueología prehistórica hay dos tipos grandes definiciones de Estado, aunque mira, este Greber y Wengrow han metido otra nueva, que es también lo que he dicho yo por algún lado, que bueno, vienen a liar un poquito más el asunto que hay ahí, pero hay dos grandes definiciones de Estado, por así decirlo, que una es la más clásica, que es la de Mesopotamia, Egipto y la China antigua como paradigma, que es una sociedad en la que hay unas grandes ciudades, hay un gobierno muy poderoso que tiene una legión de funcionarios, ya sean militares o burócratas, en las que hay
una gran redistribución de recursos para obras públicas para mayor gloria de los gobernantes, en los que estos gobernantes están divinizados. Es decir, eso es lo que casi todo el mundo entiende por Estado cuando se aproxima a la historia de la prehistoria y la prehistoria antigua. Pero hay otra definición de Estado, que es la de Engels, que también es utilizada en la academia, yo creo que es menos conocida por el gran público, que simplemente define Estado como cuando hay una fuerza armada para, digamos, defender esta explotación que te decía antes. Es decir, no exige que haya un gran monumento al monarca, no exige que haya un cuerpo de burócratas, simplemente exige que haya un grupo de personas que extraen un excedente a otro grupo de personas. Claro, lógicamente, como esto no es una relación deseada por los que son explotados, habría un conflicto. Entonces, ¿cómo se resolvería este conflicto? Con los explotadores creando un grupo de guerreros especializados que garantizaría esta explotación. Por tanto, según Engels, las sociedades estratificadas sí que serían sociedades estatales. Según otro tipo de investigadores que utilicen la categoría de Estado como el paradigma de Mesopotamia, pues no necesariamente, claro. Sería como avanzar un poco, ¿no?, hacia un monopolio de la fuerza, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, mira, los investigadores que utilizan la definición de Estado como burócratas y demás, a eso le llaman sociedad de jefaturas, que es un poquito un eufemismo, para no decir Estado, lo llaman jefaturas porque supuestamente hay un jefe con una corte de guerreros que ejerce la explotación. Ellos reconocen que hay explotación, ellos reconocen que hay una corte de guerreros, pero no quieren llamarle Estado. Pues te digo que también depende un poco de los conceptos que utilicemos y cómo los utilicemos. Muy bien. Das varios ejemplos en que con los mismos indicios arqueológicos se pueden hacer diferentes interpretaciones arqueológicas. ¿Qué nos puedes contar un poco de la hipótesis difusionista y autoctonista? Pero este es un ejemplo muy viejo y que todos los estudiantes de historia de mucho tiempo atrás hasta ahora le tienen muy trillado, porque es lo que preocupó a la arqueología española pues, durante la mayor parte del siglo XX, es decir, desde mediados del siglo XX en adelante. Y yo no lo cuento por aburrir al personal, sino que lo cuento para utilizarlo como ejemplo de que con los mismos materiales arqueológicos, a falta de más materiales, a falta de tecnologías de análisis que hoy en día podemos tener, se puede llegar a dos conclusiones muy distintas. Y esto del autoctonismo y el difusionismo, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero es un poquito la idea de que la civilización, es decir, las ciudades, la metalurgia, la especialización, el gobierno y la explotación vendrían de Oriente, y que en los lugares del occidente europeo, sobre todo, las comunidades habían sido, entre comillas, incapaces o no habrían tenido la posibilidad material de construir este tipo de sociedades. Entonces, el registro arqueológico que se conocía entonces de la península ibérica, sobre todo en el sur, como los Millares, que son poblados fortificados de la Edad del Cobre, son poblados fortificados enormes, con unas inversiones públicas tremendas de murallas, de barbacanas y demás, como las tumbas de tipo Zoloi, que son unas tumbas que digamos que exigen una pericia técnica, porque no son cúpulas, pero bueno, es una solución arquitectónica que recuerda a lo que será la cúpula de Mesopotamia en adelante. Entonces, claro, en aquella época se decía, estas ciudades, entre comillas, estas ciudades, estas tumbas solo pueden venir de las civilizaciones de Mesopotamia, de Grecia y demás. ¿Qué pasó? Que no tenían dataciones radiocarbónicas y que no tenían otro tipo de técnicas, pues de procedencia de materiales y demás que tenemos hoy en día, que habrían desmentido esta hipótesis. ¿Y por qué lo cuento también? Porque está esto dentro de inserto de una serie de prejuicios que había entonces y que hoy en día ya no los hay, que era que la civilización se desarrollaba en muy pocos sitios y de ahí se difundía, que es un poco una perspectiva relacionada con el mundo de aquella época, el mundo imperialista, en el que en el siglo XIX se desarrolló una revolución industrial y esta revolución industrial se expandió por todo el mundo gracias a la civilización europea. Entonces, ¿qué veían ellos en los Millares y en las tumbas de este tipo? Pues a los sabios de Oriente que venían a Occidente un poquito a enseñar. Cogiéndote un poco esta línea, ¿no? Que explicas ahí que el autoctonismo ha servido para intentar establecer, ¿no?, una teoría esencialista y racista, ¿no?, que es como Europa bastión de la libertad frente al Oriente totalitario, ¿no? Eso es. ¿Es habitual utilizar la prehistoria para crear algún tipo de identidad territorial? ¿No es un poco descabellado? Ha sido muy habitual. En la academia hoy en día no lo es tanto, en el pasado lo ha sido muy habitual, bastante habitual.
Entonces, bueno, pues esto entra dentro de mecanismos muy habituales que se conocen perfectamente en la historia contemporánea y que llegan hasta la prehistoria, de que es que durante todo el siglo XIX y el siglo XX hemos vivido unas sociedades que tenían en la cabeza la idea del Estado-nación como elemento principal de la vida de las personas, de las relaciones internacionales y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Proyectar hacia el pasado su idea de su identidad. Que el caso más claro es la arqueología de Cosina, que era un alemán, digamos, de principios del siglo XX, que luego fue fomentada por la Alemania nazi, de buscar el origen de los alemanes, y es que llegaban hasta el neolítico, la edad de los metales. Es decir, rastreando todo esto de las tribus germánicas que se conocen desde la antigüedad hasta atrás, buscando el germen de la raza aria, a buscar, ¿no? el germen de la... Ahí es lo que iba a decir, y esto al final enlazaba en casos con cuestiones racistas y demás. Hoy en día, pues hombre, en la academia ya no, pero sí hay gente que fuera de la academia todavía tiene un poquito estas ideas, y a ver, es decir, a lo mejor en Europa ya lo tenemos un poquito más superado, pero en otros sitios se da un poquito lo contrario, porque por ejemplo en América tienes la arqueología de las sociedades prehispánicas y para eso sí, la historia de las sociedades colonizadoras. Entonces ahí la cuestión de la identidad es muy importante, porque todavía tenemos personas descendientes de las tribus indias que siguen viviendo y que reivindican el legado de sus ancestros como una señal de su identidad. Entonces, pues te digo, es decir, no tiene por qué ser algo esencialmente malo o esencialmente bueno, es algo que sucede y que nosotros, hombre, en la ciencia intentamos huir de ello, porque sabemos perfectamente que de 500 años para ahora las identidades cambian por otros motivos, pero bueno, la gente sigue sintiendo esa necesidad de reivindicar su pasado, su entendido como pasado a través de lo que tiene a mano, claro. Muy interesante, pues, muy interesante. Describes formas de estudio, algunas más tradicionales, ¿no?, como las de huesos, y otras más modernas, como las de isótopos, con las que se pueden verificar desigualdades y en ocasiones dan resultados inesperados. En arqueología no todo es lo que parece. A ver, la arqueología es que es una mirada muy parcial a lo que fue el pasado, porque se ha conservado muy poco y luego nosotros intentamos interpretar ese poco que se ha conservado con las herramientas que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el campo de las desigualdades ha sido muy útil el estudio de las marcas en los huesos, que se estudian tanto marcas de enfermedades como marcas de actividad física. Es decir, nosotros cuando nos movemos o cuando sufrimos una enfermedad, a veces, no siempre, a veces quedan marcas en los huesos. Y eso, bueno, ha ido avanzando y hoy sabemos mucho. Y ahora se aplican a este tipo de investigaciones novedades tecnológicas, como por ejemplo el análisis de isótopos, que hablo en el libro. Yo no soy experto en isótopos, es decir, esto lo veo como... Yo soy experto en otro tipo de análisis de materiales y demás, no de huesos, pero es una novedad tecnológica que se aplica para saber, por ejemplo, la dieta de las personas, para saber, por ejemplo, si esas personas se han movido a lo largo de su vida a través de la composición química de sus huesos. Pues obviamente lo que comes te hace los huesos de una manera, y los dientes, que son unos huesos que se nos forman en la adolescencia, son distintos del resto de huesos de nuestro cuerpo que se van formando a lo largo del tiempo. Por eso, si los dientes y los huesos son distintos, implica que una persona se ha movido, su adolescencia en un sitio, ha comido en un sitio y su vejez en otro. Entonces, esto nos permite saber muchas cosas, sobre todo, especialmente lo de la dieta, para saber desigualdades sociales, porque si hay una sociedad desigual, lo sabemos por el resto de la historia, comen distinto. Es decir, hay un grupo de personas privilegiado que suele comer más proteínas y hay una masa de la población que suele ser la más trabajadora que ingiere menos proteínas. Entonces, estos son ventanas que nos va abriendo pues, el desarrollo tecnológico, y que vete tú a saber dentro de 20 o 30 años qué posibilidades tendremos. Aquí me estás tocando la fibra que me gusta, porque yo soy protésico dental y me dedico a hacer dientes. Y alguna vez, cacharreando por internet y en Twitter y tal, puse un mensaje que lo que me preocupaba realmente era que pudiéramos determinar tanto la edad o el sexo analizando una dentadura, que lo que me preocupaba realmente es que pudiéramos determinar o aproximarnos mucho a qué clase social pertenecía la persona. Entonces, que a mí me parecía muy preocupante. Pero bueno, estas técnicas que nos comentabas zanjaron un poco la polémica entre los enfoques funcionalistas y marxistas sobre el tema de la implantación del Estado, ¿no? ¿Nos las puedes recordar así un poquitillo? Sí, bueno, no tanto estas de isótopos, porque son bastante más nuevas. Digamos que esta polémica existió a mediados de siglo, que era una teoría que hoy en día está prácticamente descartada, que es que el origen del Estado fue una necesidad para el desarrollo de las sociedades. Es decir,
la aparición de un poder que retira el poder a las personas para ejercerlo él a la gran masa de población, fue una necesidad porque otorgaba muchos beneficios a esta población, principalmente, eso lo estudio más desde mi campo, que es el de la arqueología del comercio, fundamentalmente la redistribución de bienes pues de toda la entidad estatal, como lo que sería una especie de mercado, entre comillas, pero bueno, una especie de lo que entendemos como mercado. Es decir, el mercado creado por el Estado sería beneficioso para el conjunto de la población, a pesar de que estuvieran gobernados, dominados y explotados. Y luego estaba la visión marxista que decía que no, es decir, que el origen del Estado era simplemente la necesidad de mantener estas desigualdades. Y bueno, esto gracias a la arqueología del comercio se demostró que no era así, porque se descubrió que las sociedades tribales, por así decirlo, estas primitivas, entre comillas, es decir, cuando digo primitivo siempre recalco que es una palabra peyorativa, las sociedades primitivas se entendía que no podían comerciar, es decir, eran incapaces de comerciar, eran incapaces de construir monumentos, eran incapaces de muchas cosas. Pues bueno, la arqueología ha demostrado que, por ejemplo, este tipo de sociedades preestatales eran capaces de intercambiar bienes, como por ejemplo, uno de los casos que cuento en el libro es el del Calcolítico del sur de la península ibérica, que es una sociedad que se ha dicho estatal, ahora parece que no, por una historia que cuento en el libro, y que tiene una distribución de materiales brutal, porque, por ejemplo, tiene marfiles que vienen de África y Asia, estoy hablando de la edad del cobre, tiene ámbares que vienen también del Mediterráneo, y bueno, tiene distribución de esta varicita, que es lo que he estudiado yo, que se mueve por toda la península ibérica, y son sociedades en las que en principio hay desigualdades, pues es lo que te decía antes, es decir, una sociedad de rango en la que hay desigualdades, pero no está nada claro que haya explotación. Entonces, bueno, es una manera de desmentir, sí, sin Estado, sin explotación, la gente sí es capaz de comerciar, es capaz de distribuir materiales, sí es capaz de juntarse en grandes aglomeraciones protourbanas, y es capaz de hacer monumentos, es capaz de muchas cosas. En el libro también aparecen, ¿no?, también algunos mitos, ¿no?, que siguen teniendo cierta vigencia, aunque sea fuera de la academia, ¿vale? ¿Qué nos puedes decir un poco del buen salvaje y el hombre es un lobo para el hombre, el trueque, la propiedad privada como parte de la esencia humana, las sociedades igualitarias no son complejas, la flecha de la historia? Sí, son muchísimas cosas. Si quieres, decir, elijo un poco de todas las que me has dicho, que son un poquito las que más te toque la fibra. Las que más están en la mente de las personas, que son los dos mitos de el hombre es un lobo para el hombre o el mito del buen salvaje, que son los que han articulado gran parte de las discusiones, primero dentro de la academia y luego ya cuando la academia lo abandonó, fuera de la academia sigue en la sociedad. Es decir, que se ve este tipo de sociedades sin Estado y la gente ya va con sus prejuicios de estos eran unos animales, unos brutos, estaban todo el día pegándose y eran incapaces de hacer nada, que sería un poco el mito del hombre es un lobo para el hombre. Y luego está el otro mito que surge un poco después, ya digamos en la época de mediados del siglo XX, relacionado con la contracultura hippie y todo esto, que es un poquito la visión opuesta, que es la de que las sociedades, que bebe de mucho antes, de Rousseau y demás, que es el de que estas sociedades son esencialmente, entre comillas, bondadosas, que son pacíficas, que son generosas, que no tienen conflictos. Y bueno, a ver, como mitos parten de una realidad, y es que hay sociedades sin Estado que son violentas, patriarcales y guerreras, y hay otro tipo de sociedades sin Estado que son generosas, pacíficas y demás. Lo que pasa es que se mete dentro del mismo saco a todas. Entonces, bueno, ahí entra, la etnografía ya ha desmentido que todas las sociedades sean brutales o que todas sean pacíficas, y la arqueología también está trabajando dentro de ello, y un poquito también rompiendo esquemas un poquito evolucionistas, porque se piensa que al principio eran todos muy pacíficos, luego aparece la guerra y a partir de ahí se desmadra todo. Bueno, pues a ver, se están encontrando evidencias de conflictos en momentos muy antiguos, incluso en el Paleolítico, aunque en general son esencialmente pacíficos, por lo que sabemos. Y luego un trabajo que he hecho yo recientemente con un compañero, José Antonio Rodríguez Marco, estamos estudiando las evidencias de arquitectura defensiva y cómo funcionaron aquí en la meseta norte a lo largo de la prehistoria, y por ejemplo, según los criterios que hemos aplicado, hemos visto que en la edad de los metales, al principio, que es el Calcolítico, parece ser que las construcciones son para defenderse, que habría una violencia, luego hay pruebas de flechazos y de personas ajustidas y demás, y luego la edad del bronce, que es el momento posterior, parece ser, no encontramos que las murallas estén construidas para defender nada, sino que son otro tipo de motivaciones quizás relacionadas con lo ceremonial o lo social, y tampoco hay pruebas de una violencia muy brutal en ese periodo. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que en la prehistoria, al igual que en nuestros días hay sociedades más pacíficas y sociedades más violentas, en la prehistoria también, y es muy complejo todo.
bueno, un poco sobre lo que estábamos así diciendo, ¿no? De estos mitos, sí que me gustaría traerlo un poquito ahora, ¿no? A nuestra época. Y bueno, pues iba a ponerte, pues, ¿no? Que cómo sigue funcionando el mito del el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Como este vídeo que se ha publicado hace poquito sobre El Salvador, sobre las cárceles de El Salvador, cómo trasladaban a un montón de presos, ¿no? De gente relacionada con las maras, ¿no? Y tal, como realmente, ¿no? La proyección que se hace de ese vídeo no es para contar una historia para El Salvador, sino casi para contar una historia para Occidente, ¿no? Para ese Occidente civilizado, mientras los salvajes están fuera, ¿no? Y un poquito sobre el buen salvaje, pues todo este tema de pedagogías no intervencionistas, ¿no? Como que el niño ya es una fuente de bien y de bondad nada más nacer, y bueno, pues que esto tiene sus peros, ¿no? Yo, decir brevemente, muchas veces se utiliza, es decir, es el debate sobre la naturaleza humana, es decir, somos buenos o somos malos. La prehistoria la prehistoria y la etnografía han sido una cantera de pruebas para justificar tu visión sobre lo que es el ser humano. Y claro, yo creo que al final hemos llegado a la conclusión de que el ser humano es muy complejo, y dependiendo de muchas circunstancias, una persona puede resultar violenta, puede resultar pacífica, y luego a lo mejor, incluso fuera ya de las circunstancias, pues cada persona es un mundo. Así que a favor de desechar los mitos y a favor de pensar en la complejidad de las culturas y de las personas dentro de las culturas también. Y has trabajado en excavaciones en megalitos neolíticos. Parece que hace 6 milenios ya habría ciertas desigualdades, al menos entre hombres y mujeres. Sin embargo, en el libro comentas que existen indicios de que en la península ibérica las desigualdades entre hombre y mujer se redujeron en el Calcolítico. Sí, a ver, recientemente, a partir de unos 20 años para acá, y ahora digamos que tiene más aceptación, se ha generado lo que es la arqueología de género, que es una arqueología que se ha preocupado por estudiar una parcela de la realidad que la arqueología no había estudiado hasta el momento, que es la de las relaciones entre hombres y mujeres, si estas relaciones eran igualitarias, las relaciones eran desiguales. Y aplicada a la prehistoria reciente, es decir, hasta hace muy poco había contados trabajos, ahora empieza a haber algunos más. Entonces, uno muy completo que ha resultado hace poco, que es la tesis doctoral de Marta Cintas y las publicaciones derivadas de la tesis de esta mujer de la Universidad de Sevilla, lo que ha hecho ha sido estudiar de forma sintética toda la península ibérica de un periodo de tiempo desde el Paleolítico hasta el final de la Edad de los Metales. Y es una perspectiva muy interesante porque te permite ver de forma diacrónica cómo van cambiando las cosas. Entonces, bueno, ella ha interpretado que en el Neolítico había ciertas desigualdades porque se enterraba a más hombres que a mujeres, y eso implica una selección. Y por ejemplo, en el arte, no ya de toda la península, en el arte levantino, que es un arte de la costa mediterránea, se representaban más varones que mujeres, y representaban más escenas de guerra ejercidas por varones que escenas, digamos, un poco de recolección y económicas y ceremoniales desempeñadas por mujeres. Entonces, he interpretado, al enterrarse más hombres que mujeres y al representarse más imágenes de guerra ejercidas por hombres, se está enfatizando un poquito la imagen del varón. Es decir, ella no quiere hablar de patriarcado, pero bueno, dice unas desigualdades que podrían estar encaminadas para el patriarcado. Y aplicando esos unos criterios a la edad subsiguiente, que es la edad del cobre, ella encuentra que no hay tantas diferencias. Por ejemplo, encuentra que el número de enterrados varones y mujeres es más parecido, es decir, hay más o menos el mismo número de hombres que de mujeres, y además que las representaciones, por así decirlo, gráficas, en ídolos especialmente, que es un tipo de materiales arqueológicos que entendemos que representaban, tenían mucha importancia para estas sociedades porque estarían relacionados con los aspectos ceremoniales, religiosos y demás, se representan más o menos de igual forma a hombres y mujeres. Entonces, ella dice, quiero desmentir esa idea de que empiezan las desigualdades y eso llega hasta el patriarcado, sino que bueno, tenemos un momento de más desigualdades, luego un momento de menos desigualdades, y luego pues habrá que ver en cada momento qué es lo que sucede. Rodrigo, te propongo, para los que nos están viendo en vídeo, hablar un poco de tu tesis. ¿Te parece si cambiamos de escenario? Perfecto. Bueno, pues seguimos. Hemos cambiado un poco de escenario. Quería preguntarte un poco por tu tesis, ¿vale? Trata sobre las transformaciones sociales en la meseta norte durante la prehistoria reciente. La podemos encontrar en internet y fue publicada por la Universidad de Valladolid. Aquí la tengo en mis manos. La verdad que tiene un estilo bastante didáctico
y bueno, de alguna forma repasa y profundiza lo que cuentas en el libro, o sea, y aplica la metodología a este territorio, ¿no? Tiene una parte muy técnica que falta en la edición de papel, que es el análisis de la variscita. Como ya se habían estudiado los utensilios metálicos y cerámicas campaniformes, tú te centraste en los adornos de variscita. ¿Qué información se puede obtener de estos adornos? Bueno, me alegra que me preguntes por mi tesis, porque ya la publiqué hace unos cuantos años, 7, si no recuerdo mal, y nunca me habían preguntado por ella, más allá de referencias científicas, académicas y demás. Y bueno, yo creo, para el interés de los espectadores de la entrevista, yo creo que puedo decir que mi tesis es un análisis muy concienzudo de si ya la arqueología es una parcela muy pequeña de lo que era el pasado, pues de una pequeñísima parcela que es el pasado, que son los adornos de variscita. A ver, los adornos de variscita son las cuentas de collar principalmente. El cuento de collar es una piedrecita, se le ha dado forma un poquito digamos, de óvalo y se le ha hecho una perforación para ser portada, por así decirlo. Y dentro de los adornos hay muchos materiales, pero predominan los adornos verdes y entre ellos la variscita. ¿Y por qué tiene interés, digamos, científico que sea de variscita o que sea de cualquier otro mineral? Pues porque da la casualidad de que la variscita es un mineral que se utilizó muchísimo durante el Neolítico y comienzos de la Edad de los Metales, y a la vez es un mineral que en la naturaleza se muestra de forma muy rara. Es decir, en la península ibérica hay 3 afloramientos de variscita potentes como para ser explotados para hacer ese tipo de objetos, que uno está en Barcelona, otro está en Huelva y el tercero está en Zamora. Y a la vez de eso, es decir, hay variscita por casi toda la península, no en toda la península, pero bueno, en casi toda ella. Entonces tiene su interés saber eso, sobre todo porque nos permite hablar de redes de interacción, redes de intercambio, redes de comercio, que tiene mucho que ver con la arqueología social, porque, como te decía antes, es decir, uno de los indicadores de una sociedad desigual era una sociedad que tenía comercio antaño. Entonces siempre ha sido un recurso muy habitual de los estudios de arqueología social, el estudiar cómo circulan los materiales y demás. A ver, respecto a la técnica, es decir, básicamente yo aplicaba unas máquinas que son difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y alguna otra más, que caracterizan el mineral. Y luego lo que yo hacía con los resultados que me daba esta máquina era compararlos con los minerales que hay en las minas para saber si vienen de un lado o de otro y demás. ¿Y qué interés tiene eso? Pues bueno, por ejemplo, descubrí una cosa bastante curiosa, que es que en la meseta norte, a pesar de estar muy cerca del afloramiento de variscita de Zamora, no todos los minerales verdes eran variscita que venía de Zamora. Hay un par de ellas que vienen de Barcelona, pero bueno, no son relevantes. Pero sí era muy importante, una cosa que me di cuenta es que la mayor parte de la variscita de Zamora se concentra, por supuesto, en Zamora, Salamanca, Valladolid, y que luego ya en las zonas de Palencia, Burgos, no se usa variscita, sino otros minerales verdes distintos, que principalmente es el talco, el mineral verde que utilizan, y lo cual me llevó pues, a plantear una lectura pues, de que había como 2 circuitos de este tipo de materiales, que la lectura social de ello es que habría 2 tipos de redes sociales entre personas, los del suroeste por un lado y los del noreste por otro. Y luego además, esto ya es el análisis más arqueológico, no tanto químico, físico y demás, sino que también intenté identificar qué personas portaban estos ajuares, qué porcentaje de total de la población portaba estos ajuares respecto del total y demás. Y bueno, sí que me dio para saber que eran utilizados seguramente como uno de estos marcadores de prestigio. Es decir, no llegué a identificar si eso es una sociedad estratificada o no, porque nos faltan pruebas, pero bueno, como las variscitas y otro tipo de materiales circularon mucho y como eran solo utilizados por una porción muy reducida de la población, ya no me acuerdo cuánto era, pero creo entre el 15% en el Neolítico y un poquito menos del 10% en el Calcolítico, pues mi planteamiento es que era un elemento de prestigio que circulaba entre personas que lograban determinados éxitos en sus sociedades y demás, lo que te he dicho antes, la sociedad de rango. Aquí en la península ibérica se distinguen 2 zonas durante el Calcolítico, ¿no? Una con poblados fosados o amurallados y otros que no lo están. Las 2 zonas también dividen la meseta norte, que de entrada se podría suponer que es una unidad, pero
Y, bueno, tenemos una subcultura dividida en dos subculturas, digamos. Si nos puedes explicar un poco sus semejanzas y diferencias. Pues mira, esto es una cuestión, es decir, yo no la identifiqué porque ya venía de tiempo atrás, yo lo único que es introduje los resultados de mis análisis de baristitas y de otros materiales a esta idea que ya circulaba por ahí. Y es que, en general, en la edad del cobre, digamos que este desarrollo de grandes poblados, poblados fosados, poblados amurallados, construcciones monumentales funerarias, ajuares de procedencia exótica como los marfiles, los ámbares, la variscita también, aparece solo en el centro-sur de la península, y en el norte de la península pues parece que está ausente todo esto, y quizás por motivos de registro o bueno, parece que hay lugares donde debería aparecer y no aparece a pesar de haberse intentado. Y en la meseta norte pues yo creo que es un poco una prueba de eso, es decir, el medio es idéntico prácticamente entre el sur y el norte de la meseta norte, que son las campiñas. La cultura material en buena parte es muy parecida, es decir, que se identifican bien los yacimientos del neolítico y del calcolítico, y sin embargo hay dos realidades distintas. La del sur, que no es exactamente el sur, llega un poquito hasta el sur de la provincia de Palencia, digamos, aproximadamente, que son sociedades que tienen más indicadores de, como te decía, es decir, de movilización de personas, movilización de excedente, porque para construir un poblado amurallado o para construir los poblados fosados son asentamientos que están rodeados por grandes fosos pues de 2, 3, hasta 4 metros de profundidad y 2, 3, 4 metros de ancho, que de hasta 100 metros de diámetro. Es una obra que exige mover a mucha gente, alimentar a mucha gente que la retiras de estar produciendo su subsistencia económica y demás. Entonces esto aparece en el sur de la meseta, donde además aparece la circulación de variscita, donde además aparecen materiales relacionables con el sur de la península. Hay, por ejemplo, algo de marfil, muy poquito, pero hay algo de marfil. Hay, por ejemplo, un tipo de puntas de flecha que son esto es un término arqueológico, que son las puntas de flecha de base cóncava, que solo aparecen en el sur de la península, y aquí en el norte no, hay algunas. Que hay una especie de objetos de caliza, de piedra caliza, que son labrados y que hay muchos en el sur de la península, y aquí aparece alguno. Y en el norte de la meseta norte no, es decir, parece que eran dos comunidades que tenían un mismo fundamento económico, eran agrícolas, vivían en poblados relativamente sedentarios, tenían silos para almacenar sus excedentes, pero unas de ellas, digamos que optaron por realizar este tipo de obras públicas y este despliegue de circulación de materiales, y otras decidieron que no, a pesar de tener las mismas condiciones, ya digo. Luego también en la tesis, bueno, aparte de toda la información que se tiene de la meseta norte, contrastas 4 modelos teóricos de surgimiento de las diferencias sociales. ¿Consideras que el más plausible para la meseta norte es el modelo de líderes fanfarrones? A mí se me ocurre alguno, igual no es prehistórico, o sí, no sé. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste y por qué lo sostienes? Bueno, sí, yo lo que hice al final de la tesis, es decir, después de estudiar la variscita, después de estudiar otros indicadores que no estudié directamente, como por ejemplo los silos, el trabajo dedicado a hacer los dólmenes y hacer los fuegos y tal, y muchas más cosas, pues intenté decir, ¿por qué surge la desigualdad? Esto es un tema muy científico, digamos, hay muchas teorías, esas 5 que digo, bueno, quizás son las más representativas, pero hay muchas más. Y entonces lo que hice fue pues, contrastar con lo que yo tenía y me salió esto. Es decir, ¿qué es esto de los líderes fanfarrones? Pues bueno, eso es un modelo que plantea que en determinadas sociedades de rango habría unas personas que habrían conseguido este prestigio pues, por actividades bélicas o por actividades de comercio o por conocimientos, entre comillas, esotéricos del mundo religioso de estas comunidades, que les hubiera dado cierta preeminencia. Entonces el modelo este sostiene que estas personas que han conseguido una preeminencia quieren más, que sería un poquito el germen ya de las clases sociales y de la explotación según este modelo. ¿Y por qué creo yo que, o por qué me resultó a mí que era este modelo? Pues porque al final uno de los factores que dan éxito a este modelo en otros estudios hechos en otros lugares del mundo es que estos líderes fanfarrones que quieren más establecen relaciones sociales, digamos, más densas con otras personas de otros grupos que también
tienen un poquito este deseo. Y entonces yo, toda la circulación de materiales de Varisita y todos los otros que te he contado por el sur de la meseta, lo vinculo un poco, es decir, interpreto que detrás de ello estarían estas redes de estos líderes fanfarrones que andarían intentando consolidar su posición, trazando relaciones con sus iguales y diferenciándose de los que tendrían abajo. Muy interesante, Rodrigo. Vamos a ir acabando, ¿vale? Te voy a hacer así unas últimas preguntas, a ver qué te parece. ¿Qué nos dice la arqueología de nuestra especie? ¿Y cuánto están nuestras sociedades condicionadas por las circunstancias de la escasez de recursos, de la presión demográfica, la tecnología? Pues es una pregunta complicadísima. Es quizás lo que decía antes, es decir, esto del origen de las desigualdades es una de las grandes preguntas de la antropología y de la historia, y esta que me haces tú también. Es decir, nosotros manejamos muchísimas variables y unas de ellas es el origen de las desigualdades relacionables con control de recursos, con acumulación de excedentes, con gestión de esos excedentes. Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir? Yo ahora mismo te digo que todavía de seguro nada, porque hay muchas formas de explicar esto y todavía estamos en ese momento de hace 50 años en el que no sabíamos si en la península el desarrollo era autoctonista o difusionista, pues ahora estamos un poco en el que hay lecturas que interpretan todos estos vestigios arqueológicos a favor de un modelo y otros a favor de otro. Pero bueno, lo que sí quería enfatizar es que sí que se ha roto definitivamente en la academia esa vieja idea, que es la que suele tener todo el mundo y que hablábamos antes, que quizás es un poco lo que mueve a la gente a leer estas novedades que se publican de divulgación ahora, de que las sociedades que producen excedente necesariamente tienen que ser una sociedad de clases y de explotación. Pues no, es decir, se está demostrando mediante la arqueología que hay sociedades que generan excedente, que utilizan ese excedente para hacer monumentos y para hacer una artesanía muy especializada y para trazar redes de intercambio de materiales exóticos en las que no hay pruebas de explotación ni desigualdad. Y por lo tanto, ya te digo, rompe un poquito la idea esa de que en cuanto hay un poquito de complejidad es que necesariamente tiene que ser la civilización explotadora, con faraones, con reyes y demás, sino que la historia es mucho más compleja de eso, que eso es lo que, en mi opinión, antes le da un poquito cera, ahora digo lo contrario, en mi opinión el gran acierto del libro de Grave y Wengrow es que está popularizando esta visión de que la prehistoria y los comienzos de la historia antigua es muy heterogénea y que todavía nos queda muchísimo por saber. Pues ha sido un placer. Igualmente para mí. Sí, contentísimo aquí. Muy a gusto charlando contigo. Vamos a hacer una última mención al libro, ¿vale? Editado por Sabotavi Press. Una edición guapísima, unas ilustraciones muy guapas. Los dos marcapáginas son brutales. Y nada, quedo pendiente de lo que me has dicho así un poco entre bambalinas del libro de antropología forense. Antropología forense, sobre cuestiones dentales. Y nada, que ha sido un placer. Bueno, pues yo quería agradeceros a vosotros darme esta oportunidad de que yo he hecho un esfuerzo por escribir este libro. Es una editorial pequeña que también está haciendo un esfuerzo por moverse dentro de los circuitos no habituales de distribución, librerías y demás, y bueno, estamos teniendo relativo éxito gracias a personas como vosotros que se interesan por ello. Y también quiero dar las gracias al Museo de Palencia por cedernos aquí un poquito de espacio para esta entrevista entre materiales arqueológicos, que algunos de ellos he estudiado yo para mi tesis. Y, a ver, no he hablado mucho en el libro de los materiales de aquí porque quería dar una visión de la península, pero bueno, de algunos de ellos sí que he trabajado y los he mencionado aunque sea de pasada. Pues ahí queda la mención también para el museo, que como podemos oír hay vida, que hay vida infantil, que eso está muy bien, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que sufre una despoblación brutal, pero pues nada, ha sido un placer, que compren el libro y... Gracias. Y chao.